La Iglesia de Cristo, número 28. Un sermón predicado en la mañana del Día del Señor, 3 de junio de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon en la capilla de New Park, Sodak. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, habrá lluvias de bendición. Ezequiel 34, 26. El capítulo Ezequiel 34 que leí al comenzar el servicio es un capítulo profético, y yo entiendo que no se refiere a la condición de los judíos durante el cautiverio ni a la felicidad que tendrían después al regresar a su tierra, sino a un estado en el que caerían después de haber sido restaurados a su país bajo Nehemías y Esdras, y en el cual hasta el día de hoy todavía se encuentran. El profeta nos dice que los pastores de entonces, en vez de alimentar al rebaño, se alimentaban a sí mismos, pisoteaban el pasto, en lugar de dejar que las ovejas lo comieran, y ensuciaban las aguas con sus pies. Esta es una descripción exacta del estado de Judea después del cautiverio, pues en ese tiempo surgieron los escribas y fariseos, quienes tomaron la llave del conocimiento y no entraban ellos ni dejaban entrar a los demás, que ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las tocaban ni con un dedo, que hacían que la religión consistiera únicamente en sacrificios y ceremonias, y cargaban tanto al pueblo que ellos exclamaban: ¿qué fastidio es esto? Ese mismo mal ha continuado con los pobres judíos hasta hoy. Y si tú lees las tonterías del Talmud y la Guemará y ves las cargas que les han impuesto, dirías: en verdad tienen pastores inútiles, no les dan alimento a las ovejas, las molestan con supersticiones fantasiosas y puntos de vista ridículos, y en lugar de decirles que el Mesías ya vino, los engañan haciéndoles creer que todavía ha de venir un Mesías que restaurará a Judea y la llevará a su antigua gloria. El Señor pronuncia una maldición sobre esos fariseos y rabinos, aquellos que empujan con el costado y con el hombro, esos pastores malvados que no dejan que las ovejas reposen, ni las alimentan con buenos pastos. Pero después de haber descrito ese estado, profetiza tiempos mejores para el pueblo judío. Vendrá el día en que esos pastores descuidados no serán nada, cuando el poder de los rabinos terminará, cuando las tradiciones de la Mishnah y del Talmud serán desechadas. La hora se acerca en que las tribus subirán a su propia tierra, cuando Judea, que por tanto tiempo ha sido un desierto aullante, florecerá nuevamente como la rosa. Y aunque el templo mismo no sea restaurado, en el monte de Sión se levantará algún edificio cristiano, donde se escuchen cánticos de alabanza solemne, como en los tiempos antiguos se cantaban los salmos de David en el tabernáculo. No pasará mucho tiempo antes de que lleguen. Llegarán desde tierras lejanas, donde sea que hayan estado o vagado, y aquella que ha sido el desecho de todas las cosas, cuyo nombre ha sido un proverbio y motivo de burla, se convertirá en la gloria de todas las naciones. La abatida Sión levantará su cabeza, sacudiéndose del polvo, de la oscuridad y de la muerte. Entonces el Señor alimentará a su pueblo y hará de ellos y de los lugares alrededor de su monte una bendición. Creo que no le damos la suficiente importancia a la restauración de los judíos. No pensamos lo suficiente en ello. Pero ciertamente, si hay algo prometido en la Biblia, es esto. Me parece que no se puede leer la Biblia
sin ver claramente que habrá una restauración literal de los hijos de Israel. Allá subirán, vendrán con llanto a Sión y con súplicas a Jerusalén. Que ese día feliz llegue pronto, porque cuando los judíos sean restaurados, entonces vendrá la plenitud de los gentiles, y en cuanto ellos regresen, Jesús vendrá al monte de Sión para reinar gloriosamente con los suyos. Y entonces comenzarán los días tranquilos del milenio. En ese tiempo conoceremos a cada persona como un hermano y un amigo. Cristo gobernará con dominio universal. Ese entonces es el sentido del texto, que Dios haría de Jerusalén y de los lugares que rodean su monte una bendición. Sin embargo, esta mañana no lo usaré en ese sentido, sino en uno más limitado o quizás más amplio, en cuanto se aplica a la Iglesia de Jesucristo, y particularmente a esta Iglesia con la que tú y yo estamos vinculados. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, habrá lluvias de bendición. Aquí se mencionan dos cosas. Primero, que la Iglesia de Cristo será una bendición. Segundo, que la Iglesia de Cristo será bendecida. Estas dos ideas se encuentran en las distintas partes del texto. Primero, la Iglesia de Cristo será una bendición. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. El propósito de Dios al escoger un pueblo desde antes de la creación no fue sólo para salvarlo, sino para, a través de ese pueblo, traer bendiciones esenciales a toda la humanidad. Cuando eligió a Abraham, no lo escogió simplemente para ser su amigo y beneficiarlo de privilegios especiales, sino para hacerlo, por decirlo así, el guardián de la verdad. Él sería como el arca donde se conservaría la verdad, sería el portador del pacto en representación del mundo entero. Y cuando Dios elige a alguien por su gracia soberana y lo hace pertenecer a Cristo, no lo hace solo por esa persona, para que sea salva, sino también por causa del mundo. ¿No sabes acaso que ustedes son la luz del mundo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la sal de la tierra, y cuando Dios te hace sal, no es solo para que tú tengas sal en ti mismo, sino para que, como la sal, preserves toda la masa. Si te hace levadura, es para que, como un poco de levadura, fermentes toda la masa. La salvación no es algo egoísta. Dios no la da para que la guardemos solo para nosotros, sino para que a través de ella seamos un medio de bendición para otros. Y en aquel gran día se verá que no hay persona alguna sobre la tierra que no haya recibido alguna bendición, de una u otra manera, gracias al regalo del Evangelio. Incluso el hecho de que los malvados sigan con vida y se les conceda una prórroga fue comprado con la muerte de Jesús, y por sus sufrimientos y muerte las bendiciones temporales que tanto nosotros como ellos disfrutamos nos han sido otorgadas. El Evangelio fue enviado para, primero, bendecir a quienes lo reciben y luego expandirse, de modo que ellos mismos se conviertan en una bendición para toda la raza humana. Al hablar de la Iglesia como una bendición, vamos a notar tres cosas. Primero, la divinidad de esta obra. Yo los haré una bendición. Segundo, la experiencia personal de la religión. Yo los haré una bendición. Y tercero, el desarrollo de la religión y los alrededores de mi collado. Primero, en cuanto a esta bendición que Dios hará que su iglesia sea, aquí hay divinidad. Es Dios el Eterno quien habla. Él dice, yo los haré una bendición. Ninguno de nosotros puede bendecir a otros a menos que Dios primero nos haya bendecido a nosotros. Necesitamos una obra divina. Yo los haré una bendición, ayudándolos y guiándolos.
Dios hace de su pueblo una bendición ayudándolos. ¿Qué podemos hacer sin la ayuda de Dios? Yo me paro a predicar ante miles, o tal vez cientos. ¿Qué he logrado si no hay uno mayor que el hombre en el púlpito conmigo? Trabajo en la escuela dominical. ¿Qué puedo hacer si el maestro no está ahí enseñando a los niños conmigo? Necesitamos la ayuda de Dios en cada área, y si Él nos da su asistencia, no hay forma de saber con qué poco esfuerzo podríamos convertirnos en una gran bendición. A veces unas pocas palabras son más de bendición que todo un sermón. Tomas en tus rodillas a un pequeño niño y algunas pocas palabras que les digas, él las recuerda y las usa años después. Conocí a un anciano de cabello canoso que tenía la costumbre de hacer esto. Una vez llevó a un niño a cierto árbol y le dijo: Ahora, Juan, arrodíllate junto a este árbol y yo me arrodillaré contigo. Se arrodilló y lloró, pidiéndole a Dios que lo convirtiera y salvara su alma. Ahora, le dijo, quizás un día regreses a este árbol, y si no te has convertido, recordarás que aquí, bajo este árbol, le pedí a Dios que salvara tu alma. Ese joven se fue y se olvidó de la oración del anciano, pero sucedió como Dios lo quiso, que un día caminó por ese mismo campo y vio un árbol. Le pareció como si el nombre del anciano estuviera tallado en la corteza. Recordó lo que le se había orado ahí, y que esa oración aún no se había cumplido, pero no se atrevió a pasar junto al árbol sin arrodillarse él mismo para orar, y fue ahí donde nació espiritualmente. La más simple observación de un cristiano puede convertirse en una bendición si Dios lo ayuda. Su hoja no caerá. La palabra más sencilla que pronuncie será atesorada, y todo lo que haga prosperará. Pero también hay aquí un aspecto de obligación. Los haré una bendición. Los haré ser una bendición. Los obligaré a ser una bendición. Puedo decir, por experiencia, que nunca he hecho algo que haya sido una bendición para otros sin antes sentirme forzado a hacerlo. Pensé en ir a enseñar a una escuela dominical. Un día alguien me llamó, me pidió, me rogó, me suplicó que tomara su clase. No pude negarme, y ahí estaba, atrapado de pies y manos por el superintendente, y me vi forzado a seguir. Me pidieron hablarle a los niños. Pensé que no podía hacerlo, pero no había nadie más para hacerlo. Así que me puse de pie y balbuceé unas cuantas palabras. Y recuerdo bien la primera vez que intenté predicarle a la gente. Estoy seguro de que no tenía el deseo de hacerlo, pero no había nadie más en el lugar. ¿Y la congregación se iría sin una palabra de advertencia o de enseñanza? ¿Cómo podía permitirlo? Me sentí forzado a hablarles. Y así ha sido con todo lo que he hecho. Siempre he sentido una especie de impulso que no podía resistir, pero además me he visto puesto por la providencia en una posición en la que no solo no deseaba evitar la tarea, sino que aunque lo hubiera querido, no habría podido escaparme. Así sucede con el pueblo de Dios. Si repasan su vida, donde quiera que hayan sido una bendición, encontrarán que Dios los empujó a entrar en su viña. Tal hombre era rico. ¿Qué bien hacía en el mundo? Solo se paseaba en su carruaje, hacía poco bien y era de poca utilidad para los demás. Dios dice: lo haré una bendición. Así que le quita sus riquezas y lo pone en circunstancias humildes. Entonces comienza a relacionarse con los pobres, y su educación e intelectos superiores lo convierten en una bendición para ellos. Dios lo hizo una bendición. Otro hombre era naturalmente muy tímido. No quería orar en las reuniones de oración, ni siquiera se atrevía a unirse a la iglesia. Pronto se encuentra en una situación
en la que no puede evitarlo, lo haré una bendición. Y tan cierto como que eres un siervo de Dios, Él te hará una bendición. Él no dejará que ninguno de sus lingotes de oro se quede como una sola pieza. Lo golpeará hasta darle forma y lo convertirá en una bendición. Estoy convencido de que hay algunos en mi congregación a quienes Dios les ha dado poder para predicar su nombre. Tal vez ellos no lo saben, pero Dios lo revelará con el tiempo. Yo quisiera que cada hombre examine si Dios lo está empujando a hacer cierta cosa, y si una vez siente ese impulso, que jamás lo reprima. Creo en parte en la doctrina de los cuáqueros sobre los impulsos del espíritu, y temo reprimir uno de ellos. Si un pensamiento cruza mi mente como ve a la casa de tal persona, siempre procuro hacerlo, porque no sé si tal vez sea una dirección del espíritu. Así entiendo este versículo. Los haré una bendición, los obligaré a hacer el bien, y si no logro sacar buen aroma de ellos de ninguna otra forma, los moleré en el mortero de la aflicción. Si tienen semilla, y esa semilla no puede ser esparcida de otro modo, mandaré un viento recio que la disperse por todas partes. Los haré una bendición. Si nunca has sido una bendición para alguien, puedes estar seguro de que no eres hijo de Dios, porque Dios ha dicho, los haré una bendición. Pero nota ahora la personalidad de la bendición. Los haré una bendición, haré que cada miembro de la iglesia sea una bendición. Muchas personas asisten a la casa de oración donde se reúne la iglesia, y uno les pregunta, oye, ¿y qué están haciendo ahí en el lugar al que vas? Y responden, bueno, estamos haciendo esto y aquello. ¿Y cómo se escribe estamos? Pues es una palabra sencilla, dicen. Sí, pero ¿incluyes un yo en ese nosotros? No. Hay muchísimas personas que fácilmente podrían escribir nosotros sin poner un yo dentro, porque aunque digan nosotros hicimos esto y aquello, no se preguntan ¿y yo qué hice? ¿Aporté algo? Sí, esta capilla se amplió. ¿Y tú cuánto diste? 2 centavos. Claro que se hizo. Los que pusieron el dinero lo hicieron. Nosotros predicamos el Evangelio. Ah, sí, ¿de veras? Sí. Nos sentamos en nuestra banca a escuchar un poco, y ni siquiera oramos por una bendición. Tenemos una escuela dominical muy grande, ¿y tú alguna vez enseñaste en ella? Tenemos una sociedad que hace buenas obras, ¿y tú alguna vez trabajaste ahí? Esa no es la manera correcta de decir nosotros. El texto dice, los haré una bendición a cada uno de ellos. Cuando se construyó Jerusalén, cada hombre empezó a trabajar cerca de su propia casa. Ahí es donde debes comenzar a construir o hacer algo. No andemos mintiendo. Si no tomamos parte en la obra, si no ponemos mano al trabajo, ni agarramos la pala ni la lanza, no andemos diciendo nuestra iglesia, porque el texto dice, los haré una bendición a cada uno de ellos. Pero Señor, ¿qué puedo hacer yo? Soy solo un padre de familia, estoy tan ocupado con el trabajo que casi no veo a mis hijos. Bueno, ¿tienes empleados a tu cargo? No, yo soy empleado. ¿Tienes compañeros de trabajo? No, trabajo solo. ¿De verdad trabajas solo y vives solo como un monje en una celda? No lo creo. Pero si tienes compañeros en el trabajo, ¿no puedes decirles una palabra que toque su conciencia? Es que no me gusta meter la religión en los asuntos del trabajo. Muy bien, estoy de acuerdo. Cuando uno está trabajando, que sea trabajo, y cuando uno habla de religión, que sea religión, pero ¿nunca tienes una oportunidad? Claro que sí. No puedes subirte a un camión o a un tren sin tener la posibilidad de decir algo por Jesucristo. A mí me ha pasado y no creo que yo sea diferente a los demás.
¿Qué no puedes hacer nada? ¿No puedes meter un folleto en tu gorra y dejarlo en algún lugar donde pases? ¿No puedes decirle una palabra a un niño? ¿De dónde viene esa persona que dice que no puede hacer nada? Mira, hay una araña en la pared, pero entra en los palacios de los reyes y teje su telaraña para librar al mundo de moscas venenosas. Hay una ortiga en la esquina del panteón, pero el médico me dice que tiene propiedades curativas. Hay una estrellita en el cielo, pero está registrada en los mapas y los marineros la toman en cuenta. Hay un insecto bajo el agua, pero construye una roca. Dios hizo todas estas cosas para algo, y ahora resulta que hay un hombre al que Dios hizo y no le dio nada que hacer. No lo creo. Dios nunca hace cosas inútiles. Él no crea nada de sobra. No importa quién seas, tienes algo que hacer y que Dios te muestre cuál es esa tarea y luego te haga cumplirla bajo la maravillosa presión de su providencia y su gracia. Pero ahora tenemos que notar, en tercer lugar, el desarrollo de la bendición del Evangelio. Los haré una bendición, pero no termina ahí, y también los alrededores de mi collado. La religión es algo expansiva. Cuando comienza en el corazón, al principio es como una semillita de mostaza, pero poco a poco va creciendo hasta convertirse en un gran árbol, y las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Un hombre no puede vivir su fe solo para sí mismo. Ninguno vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Seguro has escuchado muchas veces que si lanzas una piedrita en un arroyo, al principio se forma un pequeño círculo, otro más grande y otro más grande, hasta que el efecto se siente por toda la superficie del agua. Así es cuando Dios hace de su pueblo una bendición. Haré de un predicador una bendición para 1 o 2. Luego lo haré bendición para 100. Después lo haré bendición para miles. Y luego haré que esos miles sean bendición. Haré de cada uno una bendición. Y cuando haya hecho eso, haré que todos los alrededores también sean una bendición. Los haré una bendición. Espero que nunca estemos satisfechos como miembros de Park Street hasta que seamos una bendición, no solo para nosotros mismos, sino también para todos los lugares que rodean nuestro collado. ¿Cuáles son esos lugares que rodean nuestro collado? Pienso que son, primero, nuestras obras o ministerios, segundo, nuestro vecindario y tercero, las iglesias cercanas a nosotros. Primero, nuestras obras o ministerios. Esta, por ejemplo, nuestra escuela dominical, ¿qué tan cerca está del collado? Hablo mucho de ella porque quiero que se le dé visibilidad. Esta mañana pienso predicar un sermón práctico para motivar a algunos de ustedes a venir y enseñar en la escuela dominical, porque ahí necesitamos hombres capacitados que suban en ayuda del Señor contra los fuertes. Por eso menciono la escuela dominical como un lugar muy cercano al collado. De hecho, debería de estar justo a sus pies, sí, tan cerca del collado que muchos pasen de ahí directamente a la iglesia. También está nuestra sociedad de visitación e instrucción cristiana, que tenemos para visitar a este vecindario. Confío en que ha sido una bendición. Dios nos ha enviado a un hombre que trabaja con mucho celo y sinceridad visitando a los enfermos. Como supervisor de mi querido hermano el misionero, recibo reportes regulares de su trabajo. Su informe me ha dado mucha alegría y puedo dar testimonio de que está sirviendo con gran eficiencia entre nosotros. Quiero que esta sociedad tenga todo su apoyo y respaldo. Lo veo como un Josué y ustedes deben salir junto con él por cientos a visitar a los que viven en esta comunidad. ¿No se han dado cuenta de los lugares tan oscuros que hay? Caminen por una calle hacia la derecha, verán los negocios abiertos en domingo. Algunos, gracias a Dios, que antes abrían en ese día,
ahora vienen a adorar con nosotros, y aún vendrán más, porque de Dios es la tierra y su plenitud. ¿Por qué no habríamos de tenerla? Hermanos, cuando visiten a los enfermos o repartan tratados casa por casa, hagan esta oración: que esta sociedad, siendo uno de los lugares cercanos a nuestro collado, sea una bendición. No quiero olvidar ninguna obra relacionada con esta iglesia. Hay varias más que también son como lugares alrededor de nuestro collado, y el Señor ha puesto en mi corazón el iniciar nuevas sociedades, que serán de bendición para este collado, y dentro de poco oirán hablar de ellas. Tenemos varios hermanos en esta congregación a quienes Dios les ha dado palabra con poder. Ellos están por organizarse como una sociedad para proclamar la palabra de Dios. Y si Dios ha bendecido tanto a esta iglesia y ha hecho que sea tan reconocida y nombrada entre el pueblo, ¿por qué no seguir adelante? Hemos llegado a un punto muy alto de fervor y amor. Ahora es el momento de actuar. Mientras el hierro está caliente, ¿por qué no golpearlo y darle forma? Creo que tenemos el material, no solo para levantar aquí una iglesia que sea la gloria de las iglesias bautistas en Londres, sino también para plantar iglesias en toda la ciudad. Y tenemos más planes en proceso que, madurados con juicio y guiados por la prudencia, harán que esta ciudad sea aún más honrada por el sonido del Evangelio puro y la proclamación fiel de la palabra de Dios. Que Dios haga de todas nuestras obras, los lugares alrededor de nuestro collado, una bendición. Pero también está el vecindario. A veces me siento paralizado al pensar que somos de tan poca ayuda para la comunidad, aunque este lugar sea como un oasis verde en medio de un gran desierto espiritual. Justo detrás de nosotros podríamos encontrar cientos de católicos romanos y personas de muy mala conducta, y es triste pensar que no hemos logrado que este lugar sea una bendición para ellos. Este lugar ha sido una gran bendición para ustedes, los que me escuchan, pero ustedes no son de esta zona, vienen de cualquier parte y de ninguna parte. Me imagino a algunos de ustedes. La gente dice: algo está pasando en esa capilla, mira la multitud, pero no podemos entrar. Solo pido una cosa: nunca vengas aquí solo por curiosidad. Ustedes que son miembros de otras congregaciones, considérenlo su deber quedarse en casa. Hay muchas ovejas descarriadas por ahí. Yo preferiría a esas antes que a ustedes. Permanezcan en su lugar. No quiero quitarle miembros a otros pastores. No vengan aquí por caridad. Se los agradezco por su buena intención, pero preferimos su ausencia antes que su compañía, si son miembros de otras iglesias. Queremos que vengan pecadores, pecadores de todo tipo, pero no queremos ese tipo de personas que siempre tienen comezón de oír algo nuevo, que andan diciendo: quiero algo diferente, quiero otra cosa. Oh, les suplico por amor de Dios, háganse útiles de verdad, y si andan corriendo de un lugar a otro, nunca lo serán. ¿Saben lo que dicen de las piedras rodantes? Ah, claro que lo han escuchado, no juntan musgo. Así que no sean piedras rodantes, quédense en su casa. Dios, sin embargo, ayúdanos a hacer una bendición para el vecindario. Tengo un gran deseo de ver que algo se haga por las personas que viven alrededor. Tenemos que abrirles los brazos, tenemos que salir al aire libre hacia ellos. Debemos, y lo haremos, predicarles el Evangelio de Dios. Entonces, que las personas que nos rodean escuchen la palabra del Evangelio y que se pueda decir: ese lugar es la catedral de Sodak. Y si lo es, desde ahí sale una bendición. Dios está derramando bendición sobre él. ¿Qué más queremos decir con los lugares alrededores de nuestro collado? Nos referimos también a las iglesias vecinas. No puedo evitar alegrarme por la prosperidad de muchas iglesias a nuestro alrededor, pero como dijo nuestro querido hermano, el señor Sherman, el jueves pasado en la mañana, no es hablar con envidia
decir que muy pocas iglesias están en un estado próspero y que, en general, la condición de las iglesias es lamentable, solo aquí y allá. Dijo, Dios está derramando su espíritu, pero la mayoría de las iglesias están como barcazas encalladas bajo el puente de Blackfriars, cuando bajo la marea, bien metidas en el lodo. Y ni todos los caballos del rey, ni todos los hombres del rey pueden sacarlas de ahí, hasta que suba la marea y las haga flotar. ¿Quién puede decir entonces cuánto bien puede hacer esta iglesia? Si hay luz en este candelero, que otros vengan a encender su vela con esa luz. Si aquí hay fuego, que esa llama se propague hasta que todas las iglesias vecinas se enciendan con la gloria de Dios. Entonces sí que seremos motivo de gozo en la tierra, porque nunca hay un avivamiento en un solo lugar sin que afecte a otros. ¿Quién sabe hasta dónde puede llegar? Vuela por el mundo, oh poderoso evangelio, vence y conquista sin cesar, y nunca cesará cuando Dios haga de los alrededores de su collado una bendición. El segundo punto es que el pueblo de Dios no solo debe de ser una bendición, sino que también debe de ser bendecido, porque dice la segunda parte del versículo, y haré descender la lluvia a su tiempo, habrá lluvias de bendición. Es algo curioso, como señal anticipada de las lluvias de bendición que esperamos recibir aquí, que Dios nos mandó lluvia el primer día que abrimos este lugar. Si yo creyera en señales, pediría que así como llovió ese primer día, así llueva todos los días desde entonces. Cuando deje de llover, que se cierre esta capilla, porque solo la queremos abierta mientras siga cayendo lluvia de gracia. Primero, aquí hay misericordia soberana. Escucha estas palabras. Yo les daré la lluvia a su tiempo. ¿No es esto misericordia soberana divina? Porque, ¿quién puede decir yo les daré lluvia si no es Dios? ¿Puede hacerlo el falso profeta que anda entre los pueblos ignorantes? Él dice que es un hacedor de lluvia y que puede hacerla caer, pero ¿en verdad puede? ¿Habrá algún emperador o el hombre más sabio de la tierra que pueda decir yo les daré la lluvia a su tiempo? No, solo hay un puño que sostiene todas las nubes, solo hay una mano en la que están todas las corrientes del gran océano que hay sobre el firmamento, solo hay una voz que puede hablarle a las nubes y ordenarles que produzcan la lluvia. ¿De quién es el vientre del que nace el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quien la engendra? ¿Quién manda que caiga la lluvia sobre la tierra? ¿Quién esparce los aguaceros sobre la hierba verde? ¿No soy yo el Señor? ¿Quién más podría hacerlo? ¿Acaso no está la lluvia en el poder de Dios? ¿Y quién más puede enviarla sino Él? Sabemos que los católicos pretenden que se puede obtener gracia sin recibirla directamente de Dios, porque creen que Dios pone toda su gracia en el Papa, y que luego esa gracia baja por tuberías más pequeñas, llamadas cardenales y obispos, hasta llegar a los sacerdotes, y que, si les da una moneda, puedes abrir la llave y obtener toda la gracia que quieras. Pero con la gracia de Dios no es así. Él dice, yo les daré lluvias. La gracia es un regalo de Dios, y no puede ser producida por ningún hombre. Ahora, nota lo siguiente, es gracia necesaria. Yo les daré lluvias. ¿Qué haría la tierra sin lluvias? Puedes arar la tierra, romper los terrones, sembrar tu semilla, pero ¿qué puedes hacer sin la lluvia? Puedes preparar el granero y afilar la hoz, pero la hoz se oxidará antes de que cortes una sola espiga, a menos que caigan lluvias. Son necesarias, así también lo es la bendición divina. De nada sirve que Apolo siembre la semilla, y Pablo la riegue en vano. De nada sirve que vengas aquí, de nada sirve que trabajes, de nada sirve que des tu dinero, hasta que Dios derrame abundantes lluvias y envíe la salvación desde lo alto. Después, nota que es gracia abundante,
les mandaré lluvias. No dice les mandaré gotitas, sino les mandaré lluvias. Ya sabes lo que dice el dicho, cuando llueve, llueve a cántaros. Así es con la gracia de Dios. Cuando Dios da una bendición, por lo general, la da en tal medida que no hay lugar suficiente para recibirla. ¿Dónde vamos a guardar las bendiciones que ya hemos recibido? El jueves le dije a la gente que Dios nos había prometido que si traíamos los diezmos al alfolí, Él nos abriría las ventanas de los cielos y derramaría tal bendición que no habría espacio para contenerla. Lo hemos probado, y la promesa se ha cumplido, como siempre se cumple cuando confiamos en ella. Gracia abundante. Ah, amigos míos, vamos a necesitar gracia abundante. Gracia abundante para mantenernos humildes, gracia abundante para hacernos orar, gracia abundante para volvernos santos, gracia abundante para volvernos celosos, gracia abundante para hacernos veraces, gracia abundante para sostenernos en esta vida y al final para llevarnos al cielo. No podemos vivir sin lluvias de gracia. ¿Cuántos hay aquí que han estado secos en medio de una lluvia de gracia? Aquí hay lluvia de gracia, pero ¿por qué no le cae a algunas personas? ¿Por qué levantan el paraguas de su prejuicio? Y aunque estén sentados aquí, igual que el pueblo de Dios, incluso cuando está lloviendo, tienen tanto prejuicio contra la palabra de Dios que no quieren escucharla ni amarla y simplemente la gracia se les resbala. Aún así, las lluvias están cayendo y le damos gracias a Dios por donde sí caen. También es gracia oportuna. Yo les daré la lluvia en su tiempo. No hay nada como la gracia en el momento justo. Sabes que hay frutas que solo son buenas en su temporada. Fuera de tiempo no sirven. Así también hay gracias que son buenas en su momento, pero que no siempre se requieren. Alguien me irrita y me hace enojar. Necesito gracia, justo en ese instante, para ser paciente. Pero no la tengo y me enojo. 10 minutos después, ya soy bien paciente, pero ya no sirve de nada. No tuve la gracia en su tiempo. La promesa dice, yo les daré lluvia en su tiempo. Ah, alma, qué áspera. ¿Cuál es tu temporada esta mañana? ¿Estás en un tiempo de sequía? Entonces es el tiempo para las lluvias. ¿Estás en una temporada de dolor de nubes negras? Ese es el tiempo para las lluvias. ¿Qué tiempo es el tuyo esta mañana, hombre de negocios? ¿Perdiste dinero toda la semana? Ahora es el tiempo para pedir lluvias. Es de noche, es cuando cae el rocío. El rocío no cae durante el día, cae en la noche de la aflicción, del sufrimiento, del problema. Ahí está la promesa, solo ve y reclámala. Yo les daré la lluvia en su tiempo. Y una última cosa antes de terminar. Aquí hay una bendición variada. Les daré lluvias de bendición. La palabra está en plural. Todo tipo de bendiciones enviará Dios. La lluvia natural siempre es del mismo tipo, pero la gracia no. No todas las gracias son iguales ni producen el mismo efecto. Cuando Dios manda lluvias sobre su iglesia, Él manda lluvias de bendición. Hay predicadores que piensan que si Dios manda lluvia en su iglesia, será una lluvia de trabajo. Y sí, pero también mandará una lluvia de consuelo. Otros creen que Dios mandará una lluvia de verdad del Evangelio. Y sí, pero si manda eso, también mandará una lluvia de santidad, porque todas las bendiciones de Dios van juntas. Son como dulces gracias hermanas que bailan tomadas de la mano. Dios manda lluvias de bendición. Si Él da gracia para consolar, también da gracia para convertir. Si hace sonar la trompeta para el pecador en bancarrota, también hará que suene un grito de gozo para el pecador perdonado. Él mandará lluvias de bendición. Ahora bien, ahí está esa promesa en la Biblia. Ya intentamos explicarla y desarrollarla. ¿Qué haremos con ella? En ese libro yace escondida una perla de gran valor, aún no descubierta. Bueno,
Ya hemos examinado esta rica promesa. Nosotros como iglesia la estamos mirando y decimos, ¿es esta promesa para nosotros? Creo que la mayoría de los miembros dirán, sí lo es, porque Dios ha derramado sobre nosotros lluvias de bendición en su tiempo. Pues bien, si la promesa es nuestra, entonces el mandato también lo es, tanto como la promesa. ¿No deberíamos pedirle a Dios que siga haciéndonos una bendición para otros? Algunos dicen, yo hice tal o cual cosa cuando era joven, pero suponiendo que ahora tengas 50, ¿acaso ya eres un anciano? ¿No hay algo que aún puedas hacer? Está bien hablar de lo que hiciste, pero ¿qué estás haciendo ahora? Ya sé cómo es con algunos de ustedes. Brillaron intensamente alguna vez, pero su vela no se ha recortado últimamente, y por eso ya no alumbra igual. Que Dios quite algunas de las preocupaciones mundanas y recorte un poco esa vela para que vuelva a brillar. ¿Sabías que en el templo había tijeras para recortar las mechas de las lámparas y también bandejas para recoger los restos? Pero no había apagavelas. Y si esta mañana hay aquí alguna velita triste con una mecha larga que hace humo y ya no da luz desde hace tiempo, no recibirá de mí un apagón, pero sí espero que reciba un buen recorte. Cuando me acerque a las lámparas esta mañana en sentido figurado, mi intención fue recortarlas un poco. Ese ha sido el propósito de este sermón, darte una recortadita para que te pongas a trabajar para Jesucristo. Oh Sión, sacúdete el polvo. Oh cristiano, despierta de tu sueño. Guerrero, ponte la armadura. Soldado, toma tu espada. El capitán ha dado la alarma de guerra. Oh flojo, ¿por qué sigues dormido? Oh heredero del cielo, ¿acaso no ha hecho Jesús tanto por ti para que vivas para él? Oh amados hermanos, comprados con misericordias redentoras, rodeados de bondad y ternura, ahora demos un grito de gozo sagrado, y después vayamos a la batalla. La pequeña semilla ha crecido hasta esto. ¿Quién sabe en qué se convertirá? Solo esforcémonos juntos, sin divisiones. Trabajemos para Jesús. Nunca antes, en los últimos 100 años, los hombres han tenido una oportunidad tan buena como esta. Hay una marea que si se toma en su punto más alto, conduce a la victoria. ¿La tomarás tú en su punto más alto? Pasa la barra, cruza la boca del puerto. Oh nave del cielo, suelta tus velas, no la dejes enrolladas. El viento soplará y nos llevará por encima del mar de dificultades que está por delante. Oh, que el amanecer de los últimos días comience aquí, en este lugar despreciado. Oh mi Dios, haz que desde este lugar brote la primera ola, la cual mueva a otra y a otra más, hasta que la última gran ola barra las arenas del tiempo y se estrelle contra las rocas de la eternidad, gritando mientras cae: Aleluya, 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 el Señor Dios Todopoderoso reina. Amén.